¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Leslie Soto y esto es Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Plus. Mucha gente ronca de noche y aparentemente está durmiendo muy bien. A veces no se escuchan los ronquidos y al día siguiente se sienta en cualquier lugar y se queda dormido. Quizás esté manejando y le esté ganando el sueño. Podría tratarse de algo llamado apnea del sueño. Por eso hemos invitado el día de hoy al doctor Eduardo Bazán, que él es médico internista y especialista en medicina del sueño. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Estoy muy bien, gracias Leslie por invitarme en tu programa. No, gracias a ti por venir. Eduardo, hay mucha gente que ronca y piensa que roncar es normal. Pero sin embargo, a veces que están roncando hay momentos que hay silencios y en todo el día amanecen como que no hubieran dormido. ¿Qué es la apnea del sueño? Exacto, la apnea del sueño es una enfermedad, es el trastorno respiratorio del sueño más común y que es tratado por médicos somnólogos o especialistas en medicina del sueño. Básicamente la persona cuando está roncando, eso indica que hay una dificultad para el paso del flujo de aire mientras duerme. Y eso lleva gradualmente a un colapso de la parte posterior de la garganta y no pasa el aire. Y ahí vienen esas pausas o silencios que mencionaste, que es básicamente una asfixia, puede durar 10, 20, 30, 40 segundos, en el que la persona no recibe el suficiente oxígeno que lleva de los pulmones al corazón, al cerebro. Y eso lleva a un incremento de sueño fragmentado y riesgo de otros problemas serios de salud, ¿no? Claro, problemas cardiovasculares, cosas que vamos a hablar ahora más adelante. ¿Cualquier persona que ronca puede tener apnea del sueño o tiene que tener alguna característica en particular? No todo ronquido indica de que sea apnea del sueño. Claro. Puede ser simplemente un tabique desviado, alergias o un problema a nivel nasal, pero cuando se asocia con fatiga en el día o despertarse a pesar de dormir toda la noche, 7, 8 horas y sentirse todavía cansado, fatigado o no logrando un sueño reparador, hay que sospechar que podría ser la apnea del sueño. Nosotros vamos a ver esto fundamentalmente en personas, por ejemplo, con sobrepeso. Usualmente es el estereotipo, la persona típica que tiene apnea del sueño se sospecha que puede ser con sobrepeso o esa persona con obesidad, pero no se puede descansar las personas delgadas. Claro. Por lo menos 1 de 4 pueden no tener sobrepeso. Pueden ver personas que son atletas, que hacen ejercicio diariamente, se cuidan y pueden tener apnea del sueño porque también es un factor también hereditario. ¿No? Personas delgadas que su padre, su madre roncan también y lo pueden heredar. Claro. Eso implica entonces que si yo tengo una persona que está roncando, yo podría sospechar. ¿Cómo sospecharía? ¿Qué debo de escuchar? Porque aparte que no me deja dormir, ronca. Pero ¿qué características tiene este ronquido diferente al resto? Bueno, usualmente la persona que sufre o padece la apnea del sueño no sabe que ronca. Entonces es muy importante. No se escucha. Es muy importante la pareja, ¿no? Claro. El esposo, la esposa o los familiares que pueden escuchar ronquido fuera de la habitación. Ellos son los que pueden dar señales de el ronquido fuerte, que dejan de respirar o que tiene la sensación la persona como que se ahoga. O la persona misma puede tener episodios de despertarse como que le falta el aire, que se asfixie. Esas serían las principales señales en la apnea del sueño. Por eso es muy importante, usualmente en las consultas médicas, quizá a diferencia de otras enfermedades, que la pareja vaya, porque la pareja puede dar valiosa información sobre lo que el paciente no sabe. No sabe que ronca, que se ahoga, que pareciera que estuviera falleciendo o que se asfixia, no lo sabe. Entonces es muy importante la pareja que esté presente si es posible. Claro, porque está que ronca y suena, y de repente silencio. Y de repente otra vez comienza con el ronquido. Ya, esta persona entonces, que yo sospecho por esta característica, porque puede ser cualquiera, ¿no? Como te dice, hombre, mujer, delgados, flacos o gorditos, ¿es predominantemente en algún sexo más que en otro? ¿Es igual? Pero usualmente es más común en varones que en mujeres hasta la etapa de la menopausia, el climaterio, que las hormonas fértiles de la mujer ya no están activas. Entonces el riesgo ya es casi similar, 1 a 1, hombre y mujer. Y luego de la menopausia, estamos hablando más o menos en mitad de los 40 años, 50 años, es similar. Antes de eso es más común en varones, mucho más común. Si hablamos de que tenemos la vía medio obstruida, implica entonces que todo el problema está acá. Exactamente, siempre los pacientes comentan, y si me opero la nariz, voy al otorrino, al laringólogo y me corrige el tabique desviado, que es importante porque eso es una parte fundamental para
ya un tratamiento de la apnea del sueño, Ujú, pero el problema de fondo es que el colapso de la vía aérea es en la parte posterior de la garganta. ujú. La lengua durante el sueño va a relajarse, porque todos los músculos entramos en una fase de sueño, de vigilia pasamos a sueño ligero, sueño profundo. Mientras más avanzamos en el sueño, los músculos en general, incluyendo la vía aérea, se van relajando. Y durante el sueño profundo, a sueño REM, es cuando hay mayor, ya no hay tono muscular. Entonces los músculos se relajan, la lengua cae por gravedad Trae, trae. y cierra la vía aérea. Ahí viene el tema de fondo, que la persona deja de respirar. Esto implica entonces que alguien que tenía la propensión a la apnea del sueño, algo lo empujó, o la persona normalmente iba a llegar siempre a ese nivel. ¿De apnea del sueño te refieres? Básicamente se conoce como fenotipos. La persona puede ser de diversos tipos, o sea, delgados, obesidad también es un factor de riesgo, definitivamente. Pero juega mucho el papel de la historia familiar, ¿no? O el estilo de vida. También si uno consume mucho alcohol, eso también relaja los músculos durante el sueño y puede empeorar la apnea del sueño. Si es leve puede empeorarla. O si uno consume relajantes musculares, también eso puede empeorar la apnea del sueño o desencadenarla. O bueno, no es tan frecuente en Perú, pero en otros países toman opioides para controlar el olor y también pueden causar apnea del sueño. Entonces es por múltiples factores que pueden tener uno padecer este trastorno respiratorio del sueño. Y alguien que esté en plena apnea podría dejar de respirar en sentido de que esté justo en ese momento y voltea y asfixiarse. Claro, esa es la palabra. No. Apnea es ahogo. Claro. Entonces de ahí viene la palabra apnea obstructiva, porque es una obstrucción en la parte posterior de la garganta del sueño. Entonces ahí viene el término. Sucede solamente durante el sueño. Bien. Entonces ya tenemos a la persona que tiene estas características. ¿Qué exámenes hay que hacerle para confirmar diagnósticos? Sí, principalmente es una historia clínica detallada, para estar seguro de que no hay otro trastorno del sueño que puede ir acompañado. Muchos de ellos padecen de insomnio, que puede ser secundario al sueño fragmentado, partido por tantos episodios de dejar de respirar, tener esos pequeños despertares para corregir el problema y volverse a dormir. Sienten que no duermen y sienten que tuvieran insomnio. Pero generalmente la historia clínica, definitivamente en unos casos hay que asegurarse que no haya problemas de función de tiroides o anemia por la fatiga, el cansancio. Pero generalmente es bien directo. Luego una historia clínica se puede proceder con un estudio de sueño. Ya. ¿Y ese estudio de sueño en qué consiste? ¿Qué hace? Hay dos tipos de estudios de sueño, Lo ¿no? vigilas durante toda la noche. Claro, hay uno que se vigila a la persona en un laboratorio de sueño, se conoce como la polisonografía, Ya. es la prueba dorada, en que básicamente el paciente tiene que dormir en un centro de sueño supervisado. Hay varios sensores que detectan monitorizan la actividad cerebral, el movimiento de los ojos, para ver los estadios de sueño también, el movimiento de miembros, de extremidades, actividad cardíaca, movimiento de los músculos, sensor para medir la frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno, el flujo de aire. Es bien completo, pero la alta demanda, porque definitivamente hay muchos pacientes que padecen de ese trastorno del sueño, ha llevado en otros países y se está avanzando acá en el Perú a hacer una prueba que es la prueba de plata, es la prueba conocida como poligrafía respiratoria, o que se conoce en otros países como el Home Sleep Test, o sea, prueba de sueño en casa, ¿no? Es una prueba directa, netamente respiratoria. Es decir, no ve actividad cerebral, sino ve una cánula especial, un sensor que mide el nivel de oxígeno, frecuencia cardíaca y un movimiento de tórax con key de posición, un software en el centro del pecho. Es netamente desde el punto de vista de ver las pausas que estamos comentando de las apneas y nivel de oxígeno, y en base a la historia clínica se puede diagnosticar a esa persona rápidamente, ¿no? Es sobre todo en pacientes que no son muy, no se sospecha algún otro trastorno del sueño, básicamente. ¿Y tú crees que las personas cuando están en este ambiente, en este cuarto especializado, no tardarán en dormir o pueden alterar su patrón de sueño? Porque mucha gente imagina que se van de viaje y duermen en un hotel, no duermen porque no es su cama. No. Claro, hay estudios que demuestran que al hacer luego una historia clínica y se hace un estudio en casa comparado con una polisonografía, hay como que hay más tiempo de sueño en la casa que en un laboratorio de sueño, Claro. ¿no? Entonces te da más data. A pesar que es un estudio focalizado en trastorno respiratorio del sueño, te puede dar un poco más de información en tiempo de uso, ¿no? Claro, por el tiempo, Sí, que es más exactamente. completo. Y cuando tenemos ya, digamos, nuestro paciente, tenemos el diagnóstico, ¿cómo comenzamos a tratarlo? Claro, es muy importante que el paciente, después del estudio, lo revise en detalle con su médico
especialista en medicina del sueño o médico somnólogo. Ok. Porque tiene que entender la seriedad de la condición. Si tiene apnea del sueño, implica que hay nivel de oxígeno. Y tú como yo sabemos de que el oxígeno, cuando hay caídas muy severas o repetitivas, puede impactar a nivel cardiovascular, a nivel corazón. Tiene que entender la severidad de la enfermedad, que es una enfermedad, porque mucha gente todavía no entiende eso. Hay que explicarle con calma. No entiende la trascendencia, más que nada. La trascendencia de que el impacto de un sueño fragmentado no solo es no dormir bien o sentirse fatigado o somnoliento en el día, pero aumenta el riesgo de accidentes vehiculares, accidentes laborales, demencia, hipertensión, sobre todo resistente, ¿no? O hipertensión nocturna, o la gran mayoría, un buen porcentaje de los infartos al corazón durante el sueño están asociados a apnea del sueño. Claro. ¿No? Entonces tienen que entender la trascendencia de ese aspecto y cómo puede afectar su salud mental y física. Puede también haber más riesgo de ansiedad y depresión. Y enfocarse en el tratamiento. Dependiendo de la severidad de la apnea del sueño, el tratamiento de elección actualmente sigue siendo el equipo CPAP, que es un equipo médico, que es un equipo compresor de aire que brinda un flujo constante de aire. Y con el algoritmo de la máquina permite detectar, porque se conoce CPAP autoajustable, el rango de presión que la persona necesita. Y eso permite que la persona se acomode más al flujo de presión durante la noche. Y hay que enseñarle la mascarilla que requiere. Hay mascarillas de nariz y diversos tamaños. Entonces hay que educar al paciente bastante. Una sola sesión no es suficiente. Cuando tú trabajas con todo un equipo multidisciplinario, entonces porque necesitamos ver que el paciente no solamente es el problema, sino que el resto también, o sea, su vida cotidiana, no sé, el licor, bajar de peso, ¿qué otras cosas más aparte del Sí, como lo mencionas, es multidisciplinario. Justo hemos hecho el primer curso internacional de medicina del sueño, reto multidisciplinario, con posgrado Cayetano el fin de semana. Y definitivamente tiene que participar el otorrinolaringólogo. Si una persona tiene dificultad de respiración nasal, va a ser más difícil que tolere el CPAP. Entonces, es importante que se evalúe. O también nutrición, ¿no? ¿Qué alimentación puede ayudarle a bajar de peso gradualmente de manera saludable? O también hay personas que pueden tener una apnea muy leve, que les afecta en su calidad de vida, no tienen otras condiciones médicas, y se puede usar un dispositivo de avance mandibular, que para tratar la apnea del sueño en lugar del CPAP, pero tiene que ser adecuadamente seleccionados en base al estudio, los síntomas, historia médica, y es con odontología de sueño. Todo es bien individualizado. Es bien individualizado. Cada paciente es único. Entonces no simplemente da un CPAP, un rango de presión y se va a su casa. Es importante un tratamiento, seguimiento, e ir educando al paciente, que es una parte muy importante y que puede tomar más tiempo, pero es fundamental, ¿no? Y cuando yo comienzo a usar el CPAP, me corrigen otras cosas más, ¿lo voy a dejar en algún momento? ¿O va a ser todos los días? ¿Va a ser intermitente? Es una muy buena pregunta. La apnea del sueño es una enfermedad crónica. Es como si uno padece hipertensión, diabetes, o colesterol alto, debe tomar sus medicinas. El CPAP es la medicina. El rango de presión que requiera la máquina brindar durante el sueño, porque eso es solo cuando duerme, para evitar el colapso de la vía aérea, es la dosis. Y entonces básicamente tiene que usarlo todo el tiempo, ¿no? El usar un CPAP, como tú mencionas, pues hay que educar al paciente. ¿Es más fácil para pacientes delgados o para pacientes más gorditos? Tú trabajas en Estados Unidos y los gorditos de allá no son como nuestros gorditos de acá. Claro, acá la obesidad no es tan marcada, o el índice de masa corporal no es como en Estados Unidos, que encontraba pacientes, cuando trabajaba, y ahora todo es a través de REST acá, 35, IMC, 40, era muy fácil. Casi todos eran así. Pero acá es de IMC de 30-35, o sea, una obesidad de grado 1 o con leve sobrepeso. Es variable, hay que educarles bastante y reforzar la importancia del uso del equipo. Por eso hacemos un seguimiento constante, continuo. Y los equipos CPAP hay que educar con la mascarilla adecuada, ¿no? Una parte clave del tratamiento es brindar la mascarilla ideal. Yo recomiendo la más cómoda, yo recomiendo la nasal nada más. Cuando se creó el CPAP en 1981, la mascarilla era solo nasal. No era de nariz y boca, que es el oro nasal. Y la gran mayoría responde muy bien con la mascarilla nasal, pero hay que buscar el tamaño adecuado y con mi servicio médico enseñarle al paciente cómo usarlo, limpiarlo, cuidarlo y todo eso. ¿Cuál es la edad mínima o cuál es el paciente más joven que tú has tratado, que has visto y que existe? He tenido pacientes desde 10 años
Oh, hasta 86 años. O sea, el grupo etario es muy amplio, afecta a todas las edades. no es solamente de adultos, sino que de niños Sí. pueden tener esto. Así es. Adolescentes de 15 años para adelante he visto. La gran mayoría son pacientes entre 35, 40 Ujú. para adelante. La gran mayoría. Pero sí puede afectar a cualquier edad. Pacientes jóvenes en los 20 que tienen una apnea muy severa. Y sobre todo los que más toleran el CPAP son los que tienen apnea moderada a severa. Los que tienen apnea leve, como que no sienten necesidad, o cuando no sienten síntomas, Ujú. ese es el paciente más difícil. Entonces hay que concientizarle en que tiene que usar el tratamiento adecuado, ¿no? Hay muchas patologías, por ejemplo, trisomía 21, que tiene pues lengua grande. Hay pacientes de ese tipo, también van a querer utilizar este tipo de herramientas para poder respirar adecuadamente. Sí, también uno de los factores de riesgo no solo es la edad, el sexo, sino alteraciones anatómicas, lengua grande, un mentón pequeño o retraído también puede influenciar mucho en tener apnea del sueño, o tener condiciones médicas crónicas previas como insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica también influye mucho, tener un infarto cerebral con secuela puede afectar también la vía respiratoria y generar apnea del sueño. Entonces toda esa población es de alto riesgo. Entonces, la recomendación sería, persona que esté roncando, debería ser evaluado. Sí, roncando definitivamente, y también hay que tener una sospecha, porque entre lo sexo masculino y femenino hay ciertas diferencias, por ejemplo. La mujer sobre todo puede mostrar más fatiga o cansancio e insomnio. Y entonces básicamente cuando no hay que evaluar mucho sobre su calidad de sueño, indagar más cómo descansa, si adecuadamente o no, porque empiezan a hacer un tratamiento, sobre todo en las que están posmenopausia, climaterio, tratamiento para ansiedad, depresión, pero nunca indagan mucho sobre el sueño. Y es una población de riesgo. Al no indagar mucho, muchas de ellas padecen de condiciones cardiovasculares que podrían quizás reducirse el riesgo a indagar sobre el sueño. Algo común es que las mujeres también no saben que roncan, o si saben que roncan, disminuyen la intensidad. Y que se ha demostrado en estudios que cuando tienen polisonografía, un buen porcentaje que decían que roncaban leve, roncaban muy severamente. Entonces eso influye mucho ese aspecto. Entonces, ¿sabes por qué también te pregunto? Porque mucha gente que no duerme bien, entre comillas, porque tiene pues apnea del sueño y no lo sabe, pide muchos medicación para dormir, ¿no? Benzodiazepinas. Y no, va a ser contraproducente darle una benzodiazepina a alguien que tenga apnea en algún momento. Exactamente, muchas personas toman esos sedantes, o sea, y al final sí mantienen el sueño, pero no restablecen el patrón de sueño normal. Entonces simplemente pueden mantenerlo dormido, pero no se sienten igual cansados, fatigados, más los efectos adversos de las benzodiazepinas. Amnesia, lentitud en el pensamiento, riesgo de caídas, sobre todo en personas adultas. Entonces, yo tuve un paciente que ha estado tomando benzodiazepinas por 20 años y está afectando ya su salud mucho más. Entonces, obviamente se le hace un estudio de sueño porque quiere dejar las medicinas o reducir la dosis. Entonces, básicamente, si una persona tiene problemas para dormir, como insomnio crónico, es importante evaluarse por un sonoro de sueño y estar seguro que no sea apnea del sueño. Eso sí. Muy bien, Eduardo, te agradezco que hayas venido porque de verdad hemos hecho una conversación bastante agradable y sobre todo muy didáctica. ¿Qué le dirías a las personas que roncan? Yo diría que las personas que roncan, básicamente, no consideren que es algo anecdótico O natural. Esa es la cultura que tenemos, pero básicamente puede ser una señal de riesgo. Y si tienen molestias, fatiga, somnolencia, cansancio, o la pareja le da a conocer que deja de respirar mientras duerme, debe buscar una evaluación con un médico especialista en medicina del sueño. Y no solo ronquido, cualquier persona que siente no lograr un sueño reparador o insomnio de más de 3 meses y no mejora, ellos deberían evaluarse con un médico especialista en este campo, definitivamente. ¿Te pueden ubicar en tus redes? Sí, nos pueden ubicar en www.restperu.com.pe o nos pueden escribir al 939-265-145. Estamos siempre en Facebook, Instagram, dando información sobre tips o cómo sospechar apnea del sueño o higiene de sueño adecuado también para que sepan cómo dormir. Claro que sí. Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, este fue el programa del día de hoy. Ya saben ustedes, si están roncando o escuchan a alguien roncar, este ronquido no es algo natural. Hay que evaluarlo adecuadamente, que ir con un médico especialista
ya lo dijo el doctor Bazán, con una buena evaluación va a tener usted un tratamiento adecuado y por lo tanto un dormir y un despertar agradable y no estar todo el día pues cansado. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por acá, por Cayetano Plus.